una de las exclusivas que detonamos aquí en De Primera Mano fue la molestia de Andrés García con Roberto Palazuelos y sus hijos. En respuesta, Palazuelos aseguró que alguien le está metiendo, así lo dijo, alguien le está metiendo ideas en la cabeza a don Andrés. Por eso saludamos totalmente en vivo a la esposa de don Andrés García, pues Margarita Portillo. Margarita, gracias por tomarnos esta entrevista, te lo agradecemos mucho. ¿Viste cuando el señor Roberto Palazuelos negó tajante el haber amenazado a cualquiera de los hijos de don Andrés, incluso a Andrés García? Es mi primera pregunta, querida Margarita. Sí lo vi, y yo creo que ahí Beto de alguna manera tiene razón, porque amenaza tal cual no le hizo llegar, aunque yo creo que Andrés toma como amenaza el hecho que le mande decir que él, gracias a él, se va a morir de hambre, ¿no? Entonces, si Andrés se muere de hambre, pues afecta a su familia, ¿no? ¿Sostienes entonces que eso le dijo? ¿En qué momento? Cuéntanos, por favor, el contexto de por qué está tan enojado don Andrés García, entonces. Bueno, es que esto es un poco larga la historia. Voy a tratar de ser corta. Gracias. Empezó hace casi un año. La realidad es que ya Beto se había enojado una vez con Andrés, ya no recuerdo bien por qué, y me habló a mí para mandarle un recado a Andrés, que ya no lo quería ver en su vida, etcétera, etcétera, no tan fuerte como esta última vez. Y pasó un poco de tiempo, yo un día hablaba con Beto y le decía que lamentaba que una amistad de tanto tiempo se hubiera terminado así. Y a Beto se le había pasado el enojo, me dijo, le voy a hablar un día de esto, y así fue, y todo se arregló, ¿no? Ahora, yo quiero decir algo. Efectivamente, Beto, yo siempre he tenido una muy buena relación con Beto, lo he querido muchísimo de hace muchos años. Beto me ha ayudado, efectivamente me ha asesorado en cuestiones personales, en cuestiones legales, y etcétera. O sea, esto sí es cierto. ¿Ves? Pero empezó cuando Andrés pone en el testamento que había hecho antes a Beto, vamos a Andrés y yo a llevarle el testamento. Beto, cuando lo recibe, me dice, ¿y tú qué piensas? Que yo estoy feliz, porque yo quería mucho a Beto, he querido mucho a Beto, ¿no? Entonces, después de esto, Beto empieza a hacer público el asunto. Y empieza a decir que era a veces decía que era el heredero mayoritario, el heredero universal, el no sé cuánto, muchas veces. Entonces, inclusive, esto lleva meses después porque le cuestionaban a Andrés y le cuestionaban, y él decía, no, tiene un 20%, pero Beto seguía. Y inclusive hubo una publicación, si no me equivoco, creo que fue en junio de TV y Novelas, en junio del 2021, del 2021, donde Andrés inclusive publica una porción de su testamento donde decían el porcentaje de cada quien, cosa que Andrés no tendría por qué haberlo aclarado, ya que el testamento es privado, ¿no? Claro. Entonces, después de eso se siguen enojando, porque Andrés se enojaba y un día dijo, ya lo voy a sacar del testamento, porque le cuestionaban tanto de eso, ¿no? Y entonces Beto se enojó y dijo que no tenía necesidad de las propiedades de Andrés, que porque la propiedad más chiquita de él valía más que cualquiera de las propiedades de Andrés. Entonces empieza una lucha de egos, y Andrés dice que los hoteles de Beto son de palitos, porque son rústicos, ¿no? Y entonces eso se le molesta muchísimo a Beto, y fue cuando le habla a mi hijo, a Andrés, y le manda a decir a mi hijo Andrés, porque nunca Beto le ha hablado a Andrés García para decirle de frente si está molesto o mentarle la madre o lo que fuera, ¿no? Y entonces le habla a mi hijo muy temprano y le dice las cosas más horribles, que se iba a ir mucho a la... que él se iba a encargar de chingarlo. Y efectivamente, en septiembre del 2021 hay una publicación creo que es TV Notas, donde Beto deja entrever y habla y dice, sí, a la venta del castillo eso ya se canceló y no sé qué y no sé cuánto. Y sí, efectivamente, Beto perjudicó a Andrés porque sí le echó abajo un negocio, y por eso decía, yo me voy a encargar
de que se muera de hambre y quiero que le digas que fui yo, que Eso. yo lo chingué. Wow. Así fue. Eso, Margarita, ¿Y qué? hola. Oye, perdón que te interrumpa, Hola, mi amor. hola Gustavo Adolfo. Perdón, también quiero decir, Gustavo Adolfo, que es la única vez que voy a hablar de esto. Gracias. Pero yo siempre he sido, me callo, dicen cosas de mí mismo, Andrés, me he callado, me hago la digna y todo, pero pues ya, que se aclare esto, ¿no? Claro, muchas gracias por la confianza, señora. Oye, De nada. entonces, Palazuelos, Roberto Palazuelos le habló a Andrés, tu hijo, para decirle que se lo iba Sí. a chingar. Sí. No puede Y ser. que se iba a morir de hambre, que Andrés García no era nadie, que fue, pero que ya no era. Yo quiero decir que aun cuando Andrés ya no esté aquí, él ya es. Andrés ya trascendió, nadie le va a quitar sus años de carrera. De Es una acuerdo. leyenda. Así es, señoras y señores. Qué Así barbaridad. es. Margarita, querida. ¿Ves? Entonces, Estás Sí. diciendo entonces Dime, que Adi. sí hubo una amenaza, que amenazó a Andrés García a través de tu hijo Andrés, y cuando el día de ayer Andrés García dice... amenaza, te voy a decir, es que utilizar la palabra amenaza Es mucho. es, a lo mejor lo entiende como de amenaza de vida o muerte, no sé cuánto, ¿no? No, era así decir, y sí le echó abajo el negocio. Mi hijo ya consiguió, o sea, lo ha estado ayudando de otra manera. Andrés quiere vender sus propiedades, quiere Sabemos. disfrutar en vida lo que él haya hecho, me parece muy bien. Y yo durante un año le estuve diciendo a Andrés, tienes que hablar de esto, Andrés, porque yo veía que Roberto durante un año jugaba a ser el bueno y Andrés, raro en él, esta vez dijo, no voy a decir nada porque no le voy a dar publicidad. Entonces pasa un año donde Andrés ha estado tragando camote, muy molesto. Y este día que hizo la declaración, que tenía una entrevista ya programada, vino un amigo de aquí de Acapulco y le preguntó acerca de Roberto, porque ese amigo es amigo personal de una figura muy importante también del espectáculo, amigo ¿Luis mío Miguel? desde la escuela, amigo de Andrés, sí, amigo de Andrés, también de familia. Entonces le dijo que se había molestado mucho cuando se puso a hablar de Miki. Y entonces cuando Andrés le empieza a platicar toda la situación, este amigo le sugiere que tiene que aclarar el asunto. Dice, si ya no lo tienes el testamento, acláralo, porque dice, así asado se la ha pasado diciendo. Entonces, tenía una entrevista con otro medio, yo le dije, si vas a hablar de otro medio, no de México, Sí. entonces le dije, si vas a hablar de esto, tienes la entrevista posterior con Gustavo Adolfo, háblalo en el programa de Gustavo Adolfo. Ajá. Entonces, es en vivo tu programa y yo nunca me esperé que Andrés se fue como hilo de media. Y Sí. sabemos, no es que todo el mundo cuestiona, ay, está loco. Andrés ha sido así siempre. Pero de verdad me sorprendió y no me gustó su manera de reaccionar ni las cosas que dijo. Porque le dije, pasaste de, ay, sí es como mi hijo, no sé qué, a como loco, ¿no? Y como era en vivo, yo no pude decir corten o por favor, Andrés, no digas eso, aunque él, como bien me lo dice, él es él y yo soy yo. Entonces, que él va a decir lo que él quiera y él es como es, etcétera, 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 ¿no? Claro. Entonces, sí pasó un año Andrés diciendo no, jugando a, no le voy a dar publicidad, y Beto jugando al buenito, ¿no? Porque efectivamente los comentarios de las personas del público dicen, yo nunca he oído que Roberto Palazuelos hable mal de Andrés, pues no, Sí. ¿verdad? Porque cuida su imagen. Claro. Y como digo, yo he querido mucho a Roberto, muchísimo, porque tenemos una amistad de muchos años, pero no tenía razón porque fue una lucha de egos, porque aparte lo que estaba diciendo con respecto al testamento no era verdad, no era, nunca fue heredero mayoritario ni nada por el estilo, y no tendría que haberlo hecho público. Lo que yo estoy diciendo es la verdad, y lo quería yo decir Claro. solamente una vez en la vida, en este sentido. Gracias, Gracias. Margarita. Agradecemos la confianza. Y yo te tengo que preguntar de manera frontal, si me Dime. lo permite, señora. Dime. ¿Por qué Andrés está tan enojado, tan sentido
con sus otros 3 hijos, con Leonardo, con Andrés Chico, con Andrea y con Michelle. No, ok, te voy a decir Sí. por partes. Número 1, la relación con Andrés y sus hijos ha sido siempre compleja. Sí, yo sé. A veces, como dijo la otra vez Leonardo, a veces está bien, a veces está mal. Andresito lo acabamos de ver, él no, o sea, no lo vemos en años, no había venido, como dice Andrés, este último año. Yo he venido 2 veces, esta última vez vino porque venían unas amistades de él, le habla, lo saluda, si Andrés está enojado, Andresito le dice bye bye, luego te llamo, no entra en conflicto, etcétera, ¿no? Okay. Él no, pues trabaja, muy sabiamente hizo su vida lejos Miami. de aquí, etcétera, ¿no? Así es. Y con Leonardo, pues, ha sido compleja la relación, ha sido compleja. Y con Andrea, pues tenía años que Andrea no se comunicaba. Lo que dijo Andrés de Andrea es en el sentido de que estábamos en Los Ángeles durante 4 o 5 años, algo así, pasábamos la mitad del año en Los Ángeles por cuestiones de trabajo, le consiguió trabajo a Andrea. Efectivamente, después Andrea, que ya había trabajado, ni le habló para darle las gracias, estábamos en el mismo hotel, hasta que un día la vemos entrar por el lobby por accidente, nos enteramos, después nos habíamos enterado que ya había ido a trabajar antes, etcétera. Y Andrea le habla recientemente a Andrés después de que, porque Adis le cuestionó que si ya le había hablado. Sí. ¿Me entiendes? Ahora, no es que yo la haya desmentido, hicieron una entrevista aquí en la casa y el segmento donde a mí me preguntan lo pasan después de, o sea, la entrevista es antes de que Andrea hablara, pero el segmento lo pasan después de que Andrea habló. Claro, en otro Ahora, programa. después hay cosas que a Andrés no le gustaron y me pidió que la bloqueara. Inclusive me pidió que la bloqueara de mi celular. Wow. Andrea dijo también en ¿Qué no le entrevista gustó? con Adis, ya no quiero eso, ya que se arreglen ellos. Comprendemos. Adis le preguntó si me había hablado y dijo que sí, que varias veces me había escrito por WhatsApp. Eso es mentira. Nunca me escribió. Luego, cuando habla con Andrés, cuando yo la comunico con Andrés, le digo, Andrea, ¿tienes mi celular? No, no lo tengo, te lo voy a mandar. Y cuando busco, pues sí la tenía yo en WhatsApp desde hace 1000 años, pero nunca había llamado, no había llamado ni me había escrito. Andrés ahí está, pues, y ahora aparece y se pone a dar entrevistas y todo eso, ¿no? Pero pues ya eso es cuestión de ellos. Yo me llevo bien con Leonardo, nos hablamos con mucho cariño cuando hablamos. Me llevo muy bien con Andresito, muy bien. Andresito siempre me ha apoyado, siempre, etcétera. O sea, yo nunca he tenido conflicto con ninguno de ellos. Haces bien, verdad. haces bien. No, sabido es, Margarita, que aunque tienes tu carácter y tu temperamento, no te le impones al señor Andrés García. No, como él me dice, él es él y yo soy yo. Entonces, él, es más, ni sabe que estoy dando esta entrevista. Me lo decías. Margarita, algo interesante que escuchábamos entre todo lo que dijo el señor Andrés García es que Roberto Palazuelos había ofendido, vaya, a su hijo, refiriéndose a tu hijo Andrés. Sabemos que siempre ha sido muy cercano, que le resuelve muchas cosas, que está más cercano que sus hijos biológicos. Aunque ya es mayor de edad, lo está reconociendo como tal, como un hijo. Sí. No, ofendido como tal, no, eso no pasó. O sea, Andrés lo toma como una ofensa que le haya hablado y que le haya dicho todo lo que le mandó decir, ¿me entiendes? Pero no ofendió a mi hijo, no nos amenazó de amenaza de vida, bueno, no, le mandó decir que lo iba a matar de hambre, que no era nadie, que era un no sé qué, que no sé cuánto, eso sí, pero amenazarnos y todo, no. Y quiero repetir, Roberto siempre me ayudó, siempre me apoyó, siempre me asesoró y siempre lo he querido muchísimo. Híjole, oye Margarita, fíjate que... Pero en esta situación no tenía razón. Claro, tú lo sabes que tú mejor que nadie sabes el cariño que le tengo a García, lo sabes. Yo lo si sé, alguien respeta y admira al señor don Andrés García, soy yo. Y Palazuelos también es muy buen amigo mío. Ojalá pudieran limar asperezas. Margarita, te quiero pedir un favor. Bueno, primero darte las gracias por ser tan a toda madre con Andrés, por cuidarlo como Gracias lo por cuidas. darme el foro para poder aclarar esto, ¿eh?
Gracias, mija. Es tu casa. Cuidarlo como lo cuidas, porque nadie lo cuida como tú. ¿Te acuerdas aquella entrevista que hicimos ahí en los Universal, donde Andrés García estaba de mal humor siempre? Y yo le decía, García, ya. Sí. O sea, agradécele. Está peor. Andrés está peor. Te mando Dicen un beso. Que con la edad se nos remarcan nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿no? Lo sé. Te mando un beso y un beso, Andrés García. Gracias. Igual a todos. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, bye, querida. Hasta luego. Qué fuerte, Ay, ¿no? Pero pues bueno, exclusiva de primera mano. Ya escuchamos a Margarita Portillo.